Conversar un poco, ya comenzó la sesión del Senado, que creo que el segundo punto del orden del día de hoy ya trata, sí, efectivamente, ahí me están confirmando los compañeros, la modificación de la ley de transparencia, digamos, en la Corte, donde se tenía que hacer público el voto de cada uno de los ministros para la elección de autoridades y por sobre todo la rotación de cada 2 años de los superintendentes de las circunscripciones judiciales del país. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Buen día, realmente un gusto, para mí es el gusto y buen día a la audiencia de la radio, realmente un gusto. Sí, Pedro, así es. Sí, ¿cuál es tu opinión? Imagínate, o sea, posiblemente se apruebe incluso hoy esa modificación de la ley de transparentar toda la corte y de que los ministros roten, los ministros superintendentes roten para que no se conviertan en señores feudales de esas circunscripciones, pero posiblemente se le dé media sanción a la modificación de esa ley que ni siquiera entró en vigencia todavía, Pedro. sí, así mismo, esto fue aprobado el 22 de septiembre del 2022, ¿verdad? Que incluía la rotación de los superintendentes, el voto a viva voz de los ministros para la elección de presidente y vicepresidente. Realmente esto es un retroceso muy grave porque volvemos a la antigua época en donde tenemos señores feudales en cada departamento. Estoy hablando señores feudales, miembros de la corte, que son los superintendentes en cada zona. Ah, asimismo, lleva esto a un control político, ¿verdad? Yo creo que sobre todas las cosas es eso la pretensión fundamental en los departamentos, ¿verdad? Es más fácil tenerle a una persona de por vida ahí como superintendente y por ahí pasa la cuestión de designaciones de funcionarios, ¿verdad? De fiscales, magistrados, ¿verdad? Y bueno, volvemos a una antigua época. Doy un ejemplo que siempre me parece importante en la zona de de Canendiyú, la señora feudal es eh, la diputada Cristina, y por otro lado tiene de por vida un superintendente con quien se tiene que poner de acuerdo para la designación de jueces, de fiscales y funcionarios. Es un control político y por otro lado para los miembros de la Corte como superintendente también un control de la zona en donde tenemos equipos jurídicos, incluso parientes de los superintendentes que operan en esos departamentos con un estudio jurídico. Esa es la realidad de las cosas que tenemos de esto, ¿verdad? Superar para evitar todo eso es lo que se había promulgado, aprobado esta ley con ese objetivo para evitar entonces que los ministros se conviertan en los señores feudales y conformen, digamos, roscas con algunos magistrados y con algunos abogados en esas circunscripciones, pero evidentemente ellos por debajo de la mesa estuvieron haciendo lobby con algunos parlamentarios que por alguna razón, algún motivo, habrán hecho entonces esta propuesta de modificación que la estaban impulsando silenciosamente, Pedro. Mira, voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? De mi departamento de Paraguay. Yo soy guineense. Por un tiempo de más de 20 años estuvo acá, ahí el doctor Fred. Tenía el control absoluto del departamento en fiscales, tanto los magistrados y funcionarios, con, con la complicidad o con la cooperación de los políticos de la zona. Entonces funciona como una cuestión de control económico de la zona y como un control político. Económico en el sentido de que cada superintendente tenía su equipo jurídico en el departamento
y también un relacionamiento estrecho con los políticos de la zona, ¿verdad? Realmente esto es muy grave, volvemos a un retroceso muy grande a nivel de justicia y forma parte del control de todas las instituciones en un proceso que estamos en nuestro país, ¿verdad? Prácticamente tenemos un control absoluto del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, de la Contraloría y también del Poder Judicial. Con esto se acentúa el control político en los departamentos, ¿verdad? Es grave porque al final eh, estamos sujetos en un departamento a políticos de la zona y al superintendente, a la rosca judicial, a la rosca de abogados que están lucrando en los departamentos. Y hay informaciones que los superintendentes tienen todo un equipo jurídico en cada departamento donde son superintendentes, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Sí, yo coincido plenamente que sería sumamente lamentable, ¿verdad? Lógicamente cualquier retroceso es lamentable, pero en este caso mucho más, entonces lamentable aún que se busque modificar una ley que busca transparentar todo y reitero, sobre todo en el caso de los ministros superintendentes. A mí me parece sumamente importante que se haga esa rotación porque o si no hay, como se dice o como decimos acá en Paraguay, hay un chonguismo extraordinario entre los ministros o el ministro superintendente de las circunscripciones con los presidentes o los integrantes del Consejo de Administración, que son los que manejan, digamos, también cada una de esas circunscripciones y los ministros directamente se reúnen con ellos a ochonguear y güey. Ni siquiera así que le escuchan a los abogados muchas veces, que es la queja generalizada también, si no se van, se sientan y se sientan, digo, de una forma, porque generalmente no se da así si no tienen almuerzos, cenas en los hoteles más lujosos o en los lugares más lindos entre sus superintendentes y los integrantes del Consejo de Administración, que en su mayoría son camaristas siempre, ¿verdad? Mira, yo la información que tengo y que puedo certificar una cuestión que yo estuve hace unos días, una semana atrás, en en el Poder Judicial y estaba el senador Chas, el líder de la bancada colorada, haciendo lobby dentro de la Corte, porque no todos los miembros, tengo entendido que no todos los miembros de la Corte están de acuerdo. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen un interés político para controlar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un interés económico que creo que de algunos miembros de la Corte, incluso los políticos, y también el manejo político y económico, como digo, del Poder Judicial en general, porque no solamente afecta a los miembros de la Corte, sino también a toda la estructura del Poder Judicial. Es gravísimo, es grave esto, porque estamos volviendo a prácticamente a que un grupo de personas maneje la justicia, como dije, ¿verdad? Estamos ya con un copamiento general de todas las instituciones. Esa es la realidad que estamos en este país. Lastimosamente necesitamos un país que realmente con estas condiciones, si no hay seguridad jurídica, ninguna persona va a poder venir y a invertir en este país. Esa es la realidad, es un hecho grave. No solamente lo que pasa en el Poder Judicial, sino tiene su incidencia económica, que vengan los inversores. Hay una serie de cosas que están detrás de esto, ¿verdad? Mismo es, Pedro, ojalá que, no sé, que se pueda revertir o que nos alcance los votos, porque es verdaderamente lamentable. Y hay tico y que la ley en vigencia de acuerdo ya modificamos. O sea, iba ley, Yo, iba ni obreros y güey. yo creo que yo las informaciones que tengo, incluso esto fue analizado dentro de la cúpula de honor colorado, ¿verdad? A ellos les sirve esta cuestión del control absoluto del Poder Judicial. Y dentro de eso, yo creo que va a ser aprobado. No creo que ningún
cartista o que responda a honor colorado entre los senadores van a votar en contra de él. Va a ser aprobado, es una orden que hay y estamos en un retroceso. Justamente, otra información es que tengo que en muchos casos del Consejo, el Consejo de la Magistratura recibe órdenes justamente para la terna para jueces o fiscales. Cuando estamos ante un grave retroceso, la intromisión política en el Poder Judicial es grave. Bueno, Pedro Santa Cruz, muchísimas gracias por este contacto y que tengas un excelente resto de jornada. Muy amable. Mucho gusto, gracias a usted, muy amable. Bueno, el ex senador entonces Pedro Santa Cruz, que era el proyectista, el que impulsó entonces esa ley que fue aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, con la cual se buscaba transparentar entonces la Corte Suprema de Justicia al hacer, como era nominal, el voto de cada uno de los ministros para la elección entonces de presidente de la Corte y por otro lado la rotación, que es lo más importante para mí en las superintendencias, las distintas superintendencias del país, Elvio.